Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente soy el Padre Nicolás, desde aquí, desde Jutiapa, Guatemala, en este sábado 16 de mayo, en donde seguimos en cuarentena y seguimos profundizando la palabra de Dios en los Hechos de los Apóstoles, porque estamos en un tiempo pascual. Entonces estamos viendo cómo fue creciendo las primeras comunidades cristianas. Y por supuesto nos encontramos a continuación de este relato del Concilio de Jerusalén, un paso tan importante en donde regresan a Antioquía y justamente no le imponen a los griegos y romanos todo el modo de ser judío. Vamos a escuchar a ver qué pasa después en Antioquía. Nos dice así los Hechos de los Apóstoles. Pasados unos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos de cada población donde hemos anunciado la palabra del Señor, al ver cómo se encuentran. Bernabé quería llevar consigo a Juan, de sobrenombre Marcos. Pablo juzgaba que no debía llevar consigo a uno de los que había abandonado en Panfilia y no los había acompañado en la tarea. La discusión resultó tan violenta que se separaron y Bernabé, tomando a Marcos, se embarcó para Chipre. Pablo eligió a Silas y partió, encomendando al favor del Señor por los hermanos. Atravesó Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Así llegó a Derbe y Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de madre judía convertida y de padre griego, muy estimado por los hermanos de Listra e Iconio. Pablo quería llevarlo consigo, así que lo circuncidó en consideración a los judíos que habitaban por allí, porque todos sabían que su padre era griego. Al atravesar las poblaciones, les encargaban que observaran las normas establecidas por los apóstoles y los ancianos en el Concilio de Jerusalén. Las iglesias se robustecían en la fe y crecían en número cada día. Como el Espíritu Santo no les permitía predicar el mensaje en Asia, atravesaron Frigia y Galacia. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y qué nos dice este lenguaje de hace tanto tiempo, estos acontecimientos que pasan con Pablo y Bernabé? Fíjense, creo que lo más fuerte y más renombrante es cómo Pablo y Bernabé tienen una discusión en Antioquía. Una discusión sobre este Juan que le llamaban Marcos, este personaje que los acompañó primero, pero que después en mitad del camino se regresó. Entonces por eso Pablo no quería que siga con ellos. Y Bernabé sí. Bueno, ahí se provocó un altercado, una diferencia que hizo separar al equipo misionero. Ya no era más Pablo y Bernabé, sino que Bernabé fue con Marcos y Pablo fue con Silas y después con Timoteo. ¿Y qué me deja un poco este relato? ¿Qué me deja como mensaje? Que podemos tener diferencias, que en la iglesia tenemos diferencias, tenemos diversidad, y que en el fondo eso es humano. No pensar que en la iglesia no tiene que haber conflicto, no tiene que haber diferencia, es irreal. Fíjense cómo Pablo y Bernabé se separaron. ¿Por qué? En el fondo por cuestiones, no solamente por personales con Marcos, no. Yo creo que el tema acá, por lo mismo que después sucede, es que Pablo en el fondo quería continuar dando más pasos que el Concilio de Jerusalén. O sea, no solo llegamos hasta acá, sino vamos a meternos más en las otras culturas, en los otros países. Sintió el llamado misionero así, y Bernabé como que hasta acá llegamos, nos quedamos con esto. ¿Por qué? Porque en realidad el texto de Lucas después no habla más de Bernabé.
Y al contrario, este personaje Marcos parece que es el que que sale después con Pedro, que viaja hasta Roma. Más tarde hablará de este Juan, llamado Marcos, ¿no? Personaje importante también porque después se le atribuye el Evangelio de Marcos a este personaje. Sin embargo, Pablo ya con este método no quiere otro método. ¿Cuál? El más audaz de meterse más en los territorios y en las formas culturales de otras culturas. O sea, quiere seguir dando pasos sobre el Concilio de Jerusalén. Y así lo hace. Sin embargo, uno dice, tanto se enfatiza con los cambios que provocó en el Concilio de Jerusalén, después cuando pide a Timoteo para que Timoteo lo acompañe y no tenga problema, hace circuncidar a Timoteo. Uno dice, pero se está contradiciendo. Tanto que defendió a los griegos y romanos que no querían la circuncisión, y de hecho más adelante en la carta a los Gálatas lo dice. Él dice que la circuncisión no es más que un acto cultural y que entonces desde otra cultura se puede superar. Y en el fondo es por eso que después continuamos y nosotros no nos circuncidamos y nos bautizamos solamente. ¿Ve cómo está el nacimiento de una forma de evangelización cultural en donde se respeta a todos los pueblos y a todas las culturas? Porque de hecho es Pablo donde sigue los Hechos de los Apóstoles descubriendo su misión. ¿Por qué? Porque se ve que el Espíritu Santo fue por ahí y abrió a todos los pueblos. Fíjense que más tarde, como les decimos, Pedro mismo sigue las comunidades que ya había fundado Pablo y abren al mundo toda la fe en Jesús, la catolicidad. Qué desafío, ¿no? Porque ¿qué mensaje nos deja en esta pandemia? Que en realidad empezó en China, después siguió en Europa, después se vino para acá. O sea, ahora tenemos desafíos culturales también. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo globalizado, cibernético, donde hace 60 años, cuando fue el Concilio Vaticano II, ni hubieran soñado con esto. Y hoy es este desafío, que nos tiene un poco en incertidumbre cuando termina, cuando no termina, pero iremos dando pasos. Ahora profundizamos nuestra fe desde nuestra cuarentena y desde donde nos toca vivir, sabiendo que nos vamos a proyectar. ¿Y eso qué va a decir? Que no va a haber diferencia cuando salgamos de nuestras casas y de nuestra familia, que cuando nos juntemos otra vez en comunidad uno va a querer ser una cosa, el otro otra, y bueno, sí. Pero acá tiene que primar, como pasó con Pablo y Bernabé, la comunión, aunque se hicieron grupos separados, sin embargo, los dos siguieron misionando, uno por un modo y otro de otro modo. Tal vez el de Pablo mucho más radical, diríamos así. Sin embargo, es el que marcó después al mundo con su evangelización y su misión. Entonces, ¿qué vamos a hacer al salir? ¿Y cómo estamos profundizando ahora en familia? Que puede no haber diferencia dentro de la familia. ¿Cómo encaramos la misión? ¿Cómo vemos ahora nuestra proyección cibernética, globalizada, mundial? ¿Y cómo iluminamos con el Espíritu Santo, con la buena noticia, a esta nueva forma cultural del cambio epocal? ¡Qué desafío!, ¿no? Pero en ese desafío nos llena de esperanza. Un paso hemos dado, una apertura mundial que nos ha provocado la cuarentena, claro, pero que también nos abrió al mundo y a la comunicación globalizada. Por eso, este desafío, desde el Espíritu de Dios, lo tenemos que tomar nosotros. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.